Continuando con el auxiliar de costos, tenemos los costos fijos, que es el costo de la renta, un costo mensual de 3.000 pesos, en total serían 3.000 pesos. Tenemos la celda de gastos de operación, conceptos salarios anuales, un importe de 98.000 pesos, fletes y acarreos, ponemos unos 1.000 pesos, energía eléctrica 6.000 pesos al año, teléfono 2.000 pesos, otros dejamos un subsidio de 3.000 pesos, y total serían de 110.000 pesos. Por ciento de gasto de operación, 30% variable, gastos fijos de 30%, en prestaciones, aquí tenemos los días anuales, son 360, tiempo extra, 5% sobre salario anual, como ya lo vimos en el archivo de Word, el aguinaldo, 15 días de salario anual, prima vacacional, 25% sobre 6 días de salario anual, el INS 20% sobre salario integrado, el Infonavit 5% sobre salario integrado y sistema de ahorro para el retiro el 2% sobre salario integrado. El uniforme, tenemos 4 personas. El precio del mandil 45. Las gorras son 50. Tenemos un total de 95 pesos por persona. Tenemos el monto total de jugo, serían 14.333 pesos. Costos variables serían 6.000 pesos. Costos fijos 36.000 pesos. Gastos de operación 110.000 pesos. El total sería un total de 166.333 pesos. Con esto, en nuestro cuadro de amortización tenemos que Jugo S.A. desea conocer si el nuevo proyecto es variable o no, partiendo de la deducción que se requiere para lo que se considera lo siguiente. Como vimos en el caso de auxiliar de costos, tenemos 166.333 pesos. Nosotros realizaríamos una inversión de 200.000 pesos. Las ventas estimadas para los siguientes 2 años son prácticamente 3.598 y 3.692 litros de jugo. El costo capital es de 40%, la estimación de inflación del 20%, total de ventas de costos directos representa un 40%, de las ventas totales un 15% corresponde al gasto de operación, y vamos a solicitar un crédito de 100.000 pesos a plazo de 3 años a una tasa de interés del 40% sobre el saldo insoluto con pagos iguales. El sindicato del trabajador de la empresa acordó un reparto de utilidades de 20% bajo condiciones de gerencia financiera de Jugos S.A. desea determinar la viabilidad del proyecto. Bueno, aquí tenemos ya todos los datos pasados en celdas. La inversión, unos 2.000 pesos. El crédito que pedimos es de 100.000 pesos a 3 años. Los litros de jugo vendido en 3 años tenemos 3.598 en el primer año, en el segundo año 3.692. Costo de capital 40%, la inflación el 20%, costos directos 40%, gastos de operación 15%, tasa de interés 40%, la utilidad 20% y tenemos que el IVA aquí 16%. Observamos que la manera que supieron los datos, primero para obtener abono anual, el abono anual es igual al crédito entre el número de años, porque y vamos a realizar un pago anual de 33.333 pesos anuales. Esto se pagará durante 3 años y tenemos que el saldo insoluto es igual al saldo anterior menos el abono actual. Con eso tenemos nuestro cuadro de amortización. Tenemos los años, el saldo absoluto. Primero pagamos 100.000 pesos. Después, en el año 2, a los 100.000 les descontamos los 33.000, que es el pago anual. Y nos da un total de 66.667. En el año 2 le restamos al 66.000 los 30.333 y nos da un total de 3.333 pesos. Y con esto, en el año 3 le restamos la misma cantidad y nos dan 0 pesos.
el abono al capital. En todos los casos será igual al abono anual. El interés sobre el saldo, esto es multiplicado por el saldo insoluto los, por el interés, para sacar el interés, los intereses sobre el saldo. También tenemos el del segundo año, que sería 66 por el interés del 40%, nos da un total de 26.667. El tercer año serían los 33.337 por el interés y nos da un total de 17, de 13.333 pesos. Con esto tenemos el IVA. El IVA lo calculamos con el interés sobre el saldo por el IVA, por el 16% que es el IVA. Y nos da un total de 6.400 el primer año, 4.267 el segundo año, 2.133 el tercer año. El pago total anual. Este pago total anual lo sumamos el abono al capital anual más el interés sobre el saldo más el IVA y nos da un total de 79.737. En el año 2, 64.267 y en el año 3, 48.800. Con esto sacamos el pago total acumulado. El pago total acumulado es el pago total acumulado anterior más el pago total anual y nos da un total de 79.733. Para el segundo año tenemos 79.733 más 64.267, un total de 144.000 pesos. Para el tercer año tenemos 144.000 más 48.800 y nos da un total de 192.800 pesos. De los 100.000 pesos que pedimos, nos viene dando un total a pagar de 192.800. Esto sería lo que pagaríamos ya con todo intereses. Para el flujo de efectivo, tenemos el costo directo de la tabla de amortización, que es 40%, el gasto de operación 15%, el impuesto 38% y la utilidad de 20%. Consideramos 3 años. El primer año tenemos las utilidades vendidas en el año actual, el segundo año la proyectada y en el cuarto año tenemos una unidades vendidas igual proyectada. El precio unitario para los tres casos sería del 15%, lo traemos de la tabla del cuadro de costos. Las ventas es igual a las unidades vendidas por el precio unitario. Para el año 1 nos da un total de 53.970, para el año 2 55.373 y para el año 3 un total de 60.000 pesos. Los costos directos es el 40%. Esto es igual a las ventas por el interés de los costos directos del 40%. En el primer año nos da un total de 21.588. En el segundo año nos da un total de 22.146 y en el tercer año un total de 24.000 pesos. La utilidad bruta es igual a las ventas menos el costo directo y nos da un total del año que viene de 32.387 y 33.224 en el año 2 y 36.000 en el año 3. Los gastos de operación es las ventas por el 15% de gastos de operación. En el año 1 tenemos 8.096 pesos, en el año 2 8.300
6 pesos y en el año 3 9.000 pesos. Utilidades de operación es igual a la utilidad bruta menos los gastos de operación, y así nos va dando 24.287 en el año 1, en el año 2 24.918, en el año 3 27.000 pesos. Los intereses de vengados, esto lo traemos arrastrando del cuadro de amortización. Los intereses pagados son de 40.000 pesos, igual del cuadro de amortización. Las utilidades antes de impuesto es la suma de los intereses pagados más los intereses vengados más unidades de operación. Es un total de 88.287 para el año 1, para el año 2 76.584, para el año 3 70.333 pesos. Los impuestos es la utilidad antes de impuestos por el 38% de impuestos. Un total de 32.029 en el primer año, 29.112 en el segundo y 26.723 en el tercero. El IVA de interés, esto ya lo traemos arrastrando del cuadro de amortización. La unidad neta es la utilidad antes de impuesto menos la suma de los impuestos más el IVA. Y es un total de 45.856, 43.216 en el año 2 y 41.473 en el año 3. El reparto de utilidades es el 20% de la unidad neta por el 20% de las utilidades. En el primer año nos da un total de 9.172, en el segundo 8.643 y en el año 3 8.292. Préstamos bancarios. En el primer año pedimos un préstamo y en el segundo ya no conseguimos préstamo. El flujo de efectivo es igual a la utilidad neta más los préstamos bancarios menos el reparto de utilidades. Esto nos da un total de 136.686 en el año 1, en el año 2 34.573 y en el año 3 33.179. La inflación es del 20% para los tres casos. Tenemos nuestro balance circular, los activos, caja, inventarios y pagos anticipados. Total de activos circulantes para el 2013 159.319, para el 2014 124.268. Los activos no circulantes serían los inmuebles y el crédito mercantil. Total de activos no circulantes 109, 165 y 92.457 para el 2014. Total de activos tenemos 268.488 para el 2013 y para el 2014 216.725. El pasivo circulante, tenemos las utilidades por pagar, los proveedores, los impuestos de la renta. Total pasivo circulante 26.985 en el 2013 y 23.456 en el 2014. Pasivo no circulante, tenemos los anticipos de cliente, las deudas a largo plazo, las obligaciones laborales. El total de pasivo no circulante 78.176 para el 2013 y 41.087 para el 2014. Total de pasivos 105.161 en el año 2013 y 64.543 para el año 2014. Capital contable, tenemos capital social, unidades de ejercicio, obtenciones de capital. En el total de capital tenemos 163.323 para el 2013 y 152.182 para el 2014. Total de pasivos y capital tenemos 268.464 y 216.725 para el 2014. Con esto vemos que el total de activos es igual al total de pasivos más el capital para el 2013 igual para el 2014. Y tenemos nuestro estado de resultados, las ventas netas, costo de ventas, utilidad bruta, gastos de administración, gastos de venta, utilidad operacional,
Resultados